Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana ya por fin después de un montón de... Vamos a hablar de... Vamos a hablar sí de Lolita, de Vladimir Nabokov, pero no de una manera profunda de Lolita, porque me gustaría mencionar más cosas del autor. Ahora verán por qué. David Díaz, un chico que me escribió al canal, quería que habláramos de Nabokov, de Lolita, y después de muchas cosas por fin vamos a hablar de él. Y bueno, Lolita es una novela que realmente no necesita que presentemos, que hagamos toda una presentación o un preludio de. Creo que a lo mejor muchos de ustedes no la han leído, pero saben muy bien de qué trata. Saben toda la polémica que hay alrededor de la historia. Es una novela maldita en más de un sentido, no solo como maldita como Los Malditos, sino por toda la polémica que aún 64 años después de su publicación, se publica en 55, sigue causando un montón de polémicas y opiniones encontradas, y hay quienes aman, adoran a Nabokov, y hay quienes, bueno, creen que habría que quemar los libros casi, ¿no? Y pues así, Lolita. También por la película de Kubrick, por la otra película de no sé quién sea director, la otra versión, por muchísimas razones. Creo que es una obra que realmente no necesita mucho que nos metamos en hacer toda una introducción. Así que bueno, pues Lolita es una historia que le rechazaron a Vladimir Nabokov 4 editoriales, hasta que una editorial francesa, que había sido acusada y prohibida en muchos lugares por obscena, por pornográfica, que había publicado autores como Henry Miller, como William Burroughs, imagínense, pura doble moral por parte de cierto tipo de lectores y cierto tipo de sociedades, publica finalmente Lolita, el manuscrito de Nabokov. Y a partir de ese momento, en ciertos sectores en donde se leyó, porque obviamente en ese año los libros y el conocimiento y las noticias no llegaban como ahora, entonces cuando la gente lo empezó a leer o cuando la gente se empezó a enterar, pues fue todo un escándalo. Pero se leía, lo leían. ¿Por qué? Pues porque a todo mundo le atraía la historia. ¿Realmente de qué trata Lolita? Yo la he leído 2 veces. La primera vez no recuerdo qué fue lo que pensé la primera vez. He estado tratando de buscar en los rincones de mi cabeza. Pero la segunda vez sí recuerdo qué fue lo que pensé. Y antes de decirles eso, quiero aclarar una cosa. Es mi opinión como lectora. Lo quiero reiterar muchísimo, porque justo este libro es muy polémico. No quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta ofendido, no quiero que nadie me ofenda, a mí tampoco. Así que, bueno, la segunda vez que lo leí, me pareció un hombre que está total y absolutamente rendido a los pies de esta niña, de esta ninfula, de este ser hermoso que pues, es el fuego de su pasión totalmente. Y la primera escena que pienso, lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en Lolita, es esa escena que pasa en la película de Stanley Kubrick, que curiosamente, para bien o para mal, ya no sé si pasa eso también en el libro, en donde ella está acostada en la cama, mintiéndole descaradamente, y él está pintando las uñas de los pies con una devoción y una sumisión y una cosa, o sea, realmente terrible. Me duele el estómago solo de imaginar esa escena y de recordarla. Eso es lo que yo pienso cuando me dicen Lolita. Pienso en esa niña tan hermosamente perfecta, tan... Al decir perversa no me refiero a una cuestión sexual, sino a una cuestión de que ella sabe cuál es su poder, cuál es el poder que ejerce sobre él. Pero leyendo a Mario Vargas Llosa en un libro que se llama La verdad de las mentiras, que es una serie de ensayos sobre grandes novelas del siglo XX y algunas del XXI, él dice que en realidad, bueno, dice muchas cosas, les recomiendo muchísimo que lo lean. El ser perverso que va más allá de Lolita, Mario Llosa no dice que Lolita sea perversa. Mario Llosa dice que el monstruo que es Claire Quilty, el tipo que finalmente se la lleva, con el que ella decide irse, que es este guionista, actor de teatro, ni siquiera recuerdo exactamente qué es, al que Humbert mata, interpretado de una manera magistral por Peter Sellers en la película. Y cuando lo pienso, pues sí, creo que sí. Creo que tengo que volver a leerla,
Porque eso es lo maravilloso de este tipo de historias. Siempre regresamos a ella. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue leyendo Lolita? ¿Por qué Anagrama lleva octavas reimpresiones hace 2 años en México nada más? ¿Por qué Anagrama tiene una edición especial de esta novela? Porque la gente la sigue leyendo y es maravilloso, es increíble. ¿Por qué la leen? ¿Por qué sigue tan vigente? ¿Por qué no ha envejecido la historia? Creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos como lectores, no solo de esta historia, sino de todas las historias que siguen ahí vigentes aunque tengan más de 60 años. Ahora, creo que Lolita es una novela que todos debemos leer, los grandes lectores, los lectores que apenas comienzan, los lectores que tienen ganas de leer, los lectores que no la han leído pero saben de qué va, léanla. Y pasando al otro punto que creo que es importante mencionar y que quiero mencionar, es que realmente es una tristeza. El autor, su vida, él venía de una familia muy acaudalada en San Petersburgo, aristocrática, no vamos a hablar tanto de eso. Se exilió, salió de Rusia cuando la revolución, etcétera. A mí lo que me parece triste es que Nabokov es un autor que escribió ensayo, escribió poesía, escribió no solo Lolita, pero desgraciadamente solamente se lee Lolita de Nabokov, solamente se recuerda Lolita, solamente se conoce Lolita. No todos los lectores. Justamente David me comentaba de otra novela que yo me incluyo dentro de esos lectores que solamente han leído Lolita, que se llama Ada y el Ardor, y Anagrama hace apenas unos meses ha estado publicando todas sus novelas, no solo Lolita, lo cual me parece maravilloso porque tenemos acceso a ellas, cosa que antes era raro encontrar una novela que no fuera Lolita de Vladimir Nabokov. También Anagrama publicó sus cuentos en un libro bastante choncho, de estos grandotes como de donde están los cuentos de Raymond Carver. Tiene un cuento sobre la Navidad, tiene muchísimo. Y es muy triste que solamente hayamos leído Lolita, o solamente conozcamos Lolita, o solamente creamos que escribió una sola novela, Lolita. No, tiene mucho y creo que debemos leerlo. Me hace pensar también en Anthony Burgess, como La Naranja Mecánica. Ciertos libros que marcan a los autores de una manera para bien y para mal. Creo que hay que leer Lolita, creo que hay que leer a Nabokov. Y debemos preguntarnos qué estamos leyendo con Lolita. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, yo tengo mi opinión, ya se las dije. Es más larga, pero no vamos a hablar de eso. Sería un video de horas y no es el caso. Ustedes, allá lectores, tienen otra opinión, vieron otra cosa que yo no vi, o vieron lo que yo vi pero lo vieron de una manera diferente. El libro se llama Lolita, el autor es Vladimir Nabokov, pero todos leemos un libro diferente. Y cuando hablamos con el otro lector y vemos lo que él ve o lo que él leyó, pues es muy enriquecedor porque se complementa. Y eso solamente lo logran libros como estos. Una manera de que no encuentren la novela. Vean la película de Kubrick es realmente muy buena, así maravillosa. Y pues, no sé, espero que nadie se haya sentido ofendido, nadie me ofenda, nadie nada. Simplemente es mi opinión como lectora de este libro y de todo lo demás. Y la próxima semana vamos a hablar de un libro que acabo de terminar de leer que me pareció maravilloso también. Y pues nada, lean Lolita, sigan leyendo a Nabokov, lean otros libros de Nabokov y suscríbanse en el botón que está aquí abajo y denle like al video.